Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Deep Sky Chronicles, las crónicas del espacio profundo. En este episodio vamos a hablar de un Astro Rig. Un Astro Rig es el nombre en inglés que se le da a un sistema óptico de astrofotografía. En mi caso, este es mi Astro Rig 2024. Voy a escribir los componentes. No voy a entrar mucho en detalles sobre cómo funciona cada uno porque se puede poner el video muy largo. Pero voy a dar una idea de cómo funciona un Astro Rig de fotografía el día de hoy. Como digo, esto no es la única forma de hacerlo, este no es necesariamente el mejor, pero es bastante estándar y los componentes que tiene, pues son los componentes estándar de cualquier Astro Rig. Bueno, vamos a empezar por lo primero, la cámara. Esto es una Astrocam, es una cámara diseñada para la astrofotografía, tiene características muy particulares como una eficiencia cuántica alta de 90%, no tiene filtro UV, no tiene filtro infrarrojo y se alimenta por electricidad directamente desde la computadora que está acá hasta acá. No necesita pilas, no necesita el transformador y funciona a 12 voltios. Voy a hacer un video comparando un Astrocam con una cámara tradicional para que tengan una idea de cuáles son las diferencias, para no entrar tanto en detalle. Pero en general, como pueden ver, es una cámara relativamente pequeña. Si la comparamos con mi mano, vean el tamaño, es bastante pequeña. El diámetro son como 3 pulgadas y no es muy larga tampoco. Tiene unos 10-12 centímetros de profundidad. Bueno, es en general este tipo de cámaras lo ideal para tomar fotos del espacio profundo, de las estrellas. Sin embargo, no es imposible tomar fotos con una cámara de SRL. De nuevo, hablaré de eso en otro episodio. Vamos con el siguiente componente que, bueno, debería haber comenzado por eso, que es el telescopio. Esto es un refractor. Esta es mi opción preferida para hacer astrofotografía. No es la única, no es necesariamente la mejor, pero a mí me parece que es la más práctica. Como pueden ver, es un telescopio relativamente pequeño. Acá se ve un poco más grande, bueno, porque este es el foco que yo necesito para el tipo de cámara que tengo, pero probablemente el foco con otra cámara sea más corto o más largo, etc. Básicamente esto es un doble, tiene dos cristales en la parte de adelante y un tercer cristal que hace además de flattener, de corrector de focal, para que no se hagan las estrellas como abombadas en la esquina. Y bueno, se termina convirtiendo en un triplet, lo que hace que los tres haces de luz se enfoquen exactamente en el punto del ocular, que en este caso, bueno, es a 55 milímetros del sensor de la cámara para que tengamos un foco perfecto. El siguiente componente de un Astro Rig es la computadora. Esto se puede controlar, por supuesto, con un laptop, pero un laptop es grande, pesado y consume unos 60 vatios por hora. Esto, miren el tamaño que tiene, más o menos esto mide unos 12 centímetros, es pequeñísima, es súper potente y consume como 2 vatios por hora. O sea, esto además es tan pequeña que la dejo pegada al telescopio. Ella viene con todo el software que yo necesito para controlar el telescopio, para guardar las fotos que la cámara pasa por el otro cable. La cámara tiene dos cables, un cable de electricidad, un cable de data que se conecta aquí atrás. Y básicamente aquí hay todo lo que yo necesito y más para hacer la astrofotografía. Y encima de eso, ella funciona como un hub eléctrico. Si vemos acá, hay puertos de salida eléctrica. En este caso, yo solamente tengo conectada la cámara, pero yo podría conectar un autofoco, yo puedo conectar un carrusel con filtros para cambiar de filtros en un programa de la noche que digamos que tuviera una cámara monocromo. Yo podría comenzar con el rojo, luego con el azul, luego con el verde, y eso se cambiaría automáticamente con un carrusel eléctrico. Y tengo un cuarto puerto, que es el que siempre uso para conectar la base, que es la base que tengo acá, que como también hablé antes, es una base ecuatorial. Entonces, bueno, la base también es de 12 voltios y yo básicamente doy electricidad a esta computadora, sea con una extensión eléctrica o con una batería portátil bastante grande. Doy 12 voltios a la computadora y ella distribuye a la cámara y distribuye a todos los componentes y distribuye a la base para que funcione y pueda hacer el tracking correcto durante la noche. El siguiente componente, y vamos a decir son dos componentes, es el Guide Scope y la Astrocam, que está encargado de hacer el tracking, hacer el guiding del telescopio, de todo el sistema durante la noche. Básicamente, el Guide Scope es un telescopio más pequeño que sigue una estrella. Y al detectar que esa estrella se mueve un poquito por la rotación de la Tierra, él hace que todo el sistema se mueva otro poquito para que la estrella siempre quede centrada exactamente en el punto
en donde originalmente él lo localizó. Y de esta forma, con un tracking extremadamente preciso, la estrella se mantiene básicamente píxel a píxel estática relativamente a todo el sistema durante toda la sesión de astrofotografía. Como dije antes, esto es una Astrocam. En este caso particular, esto es una cámara planetaria. Ya explicaré eso más tarde, pero básicamente es una cámara que no toma fotos. Es una cámara que está aquí para decirle al gyroscope a dónde estoy viendo y luego mandar la información a la computadora, y gracias a esto la computadora corrige y le dice a la base que está aquí abajo: hey, muévete un poquito más hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, para que los objetos se mantengan desde el punto de vista relativo fijos en el centro de la cámara y no existan movimientos o no existan estrellas borrosas, no exista lo que se llama tailing, que son las estrellas que se van desplazando en la noche cuando no existe un tracking preciso o simplemente no hay tracking. Otro elemento importante de un Astro Rig es esta franja negra que vemos por acá, que es el dew header. En un telescopio, como creo que lo nombré antes, en el SeeStar existen dos componentes importantes para evitar que se forme humedad, rocío en el lente del telescopio y que dé fotos borrosas o desenfocadas. Uno es el dew shield, que es este tubo que está acá. Si se fijan, el telescopio en realidad llega hasta acá. Esto que está acá es un dew shield, es básicamente un cilindro que protege de la humedad el lente que está un poco más atrás, y esto que está acá es el dew header, que básicamente es una resistencia que mantiene el lente 2 o 3 grados más caliente que la temperatura ambiente, que es todo lo que necesita. Así que si estamos a menos 20, no es que esto va a poner la cosa a 30 grados, no. Si estamos a menos 20, pues él pone el lente a menos 18, ya está. Y con eso no se forma ningún tipo de condensación. Es el fenómeno de cuando sacamos una cerveza a la nevera, la cerveza está en la nevera, digamos, a 10 grados, afuera está a 20, bueno, pues la cerveza está 10 grados más fría que la temperatura ambiente. Inmediatamente se hace toda esta humedad alrededor, toda esta escarcha, que valga decirlo, se vuelve apetitosa la cerveza. Pero en el telescopio no es nada agradable y destruye la astrofotografía. Entonces, no solamente necesitamos un dew header para el telescopio principal, necesitamos un dew header para el telescopio secundario, que es el gyroscope. Él también es propenso a que se le forme condensación, y si se forma, pues no puede seguir más la estrella. Entonces, para eso se necesita un segundo dew header, que lo tengo aquí abajo escondido solo porque por razones de presentación quería que se viera mejor esto, pero básicamente es uno más pequeño que se mete aquí en la parte de adelante y bueno, una vez que está allí impide que se forme la condensación. Valga decirlo que este es mucho más eficaz que este porque el radio de circunferencia es más pequeño, así que con menos energía y con menos esfuerzo esto se pone realmente más caliente. Esto se pone como unos 5 o 10 grados más caliente que la temperatura ambiente, mientras que este apenas baja un poquito más para que no se forme el rocío. De hecho, la última vez cometí el error. Esto tiene 3 posiciones, tiene mínimo, medio y alto, y yo siempre en verano con el mínimo era suficiente. Pero ahora que estamos en otoño hay más condensación y tuve que ponerlo a medio porque se me empezó a formar condensación y bueno, perdí algunas imágenes. Entonces bueno, creo que es importante verificar de vez en cuando el estado del lente y ajustar la temperatura a lo ideal para que no se forme condensación. Eso es algo básico, eso es como si el lente estuviera desenfocado. Y valga decir que esta temperatura debe ser la mínima posible para que no se condense la humedad en el cristal del telescopio. Porque si le pongo temperatura de más, bueno, el sistema no se va a dañar, pero se me gasta la pila. Básicamente estos aparatitos, estos headers, gastan más energía que todo el sistema completo. Esto gasta 3 vatios, o quizás menos, 2 o 3 vatios. Esto a lo mejor se gasta 0.5, esto gasta 2, y cada uno de estos dew headers se gasta como 5 o 7. O sea, realmente son energívoros. Lamentablemente yo no conozco o no existe en este momento un sistema mejor para evitar la condensación de los lentes, pero hay que decir que eso es algo, es un gran problema y hay que considerarlo y hay que hacerlo lo mejor posible para ahorrar energía, para que el lente no se condense. Hay que conseguir el balance. Valga decir también que las computadoras más avanzadas, esta es una más o menos de base, es muy pero que muy buena, pero hay algunas que son un poquito más avanzadas, o se le puede hacer un upgrade a esta para que tenga un sensor de temperatura y mande exactamente el voltaje correcto para que no se cree la condensación en los lentes. Por supuesto, estamos hablando de sistemas que son bastante costosos y bueno, a nivel de aficionados sencillamente lo que tenemos que hacer es ver el vidrio de vez en cuando y bueno, si le falta temperatura le damos más y ya está, ¿no? No es muy complicado. Además, valga decir que las temperaturas de una temporada a otra, como aquí en Canadá,
son más o menos estables. Digamos que en verano no hace 0 grados y en invierno no hace 30 grados. Entonces más o menos uno ya se va dando cuenta cuáles son los valores correctos con el paso del tiempo. Lo importante es verificar eso de vez en cuando. Otro de los puntos importantes acá a mencionar en el sistema es algo que parece muy obvio, pero es este sistema de anillos. El telescopio y todo el rig se estructura con este sistema de anillos. Son dos anillos que tienen un spacer aquí arriba. Bueno, no se ve mucho aquí, ¿no? Creo que está aquí. Tienen un spacer aquí y un spacer acá para que yo pueda meter este riel arriba en donde atornillé el guide scope y la computadora. Eso es súper importante. Además, este riel yo lo compré más grande para que me sirva como asa. Yo agarro esto por acá y por aquí es que agarro el telescopio. Mi telescopio pesa 5 kilos, todo el sistema. No es muy pesado, pero bueno, se necesita una asa. No es ideal agarrarlo por acá porque se le puede caer uno de las manos, estropearlo y se necesitan las dos manos, mientras que uno lo agarra por acá y es bastante seguro, es bastante bueno. Entonces, bueno, como decía, este anillo sostiene primero el riel de arriba, me genera una asa para poder sostener el telescopio, pero además une el telescopio a la montura, porque aquí abajo hay otro riel, esto se llama un dovetail, que se atornilla con estas dos manillas que están acá al dovetail y hace que, bueno, que el telescopio quede fijo, seguro y que se mueva en la dirección que queremos. Yo, además de eso, le puse estos spacers que está acá, que se los fabriqué con 2 barras de aluminio maciza para subirlo un poquito más, porque me parecía que la cámara está muy cerca de la montura y que en ocasiones casi que pegaba. Entonces, dándole este poquito de distancia adicional, que son 2 centímetros, creo que el problema está básicamente resuelto. De vez en cuando yo hago atención cuando estoy apuntando objetos que están muy altos, pero en general si apunto como en este ángulo, pues no pegará nunca, ¿no? Y bueno, por último, algo que olvidé mencionar, el telescopio. Un telescopio como este de astrofotografía siempre tiene dos sistemas de enfoque. Este es el macro. Cuando yo muevo el telescopio o el sistema de foco se desplaza de manera bastante rústica, bastante rápido. Y este es para refinar, este hace que se mueva pero que muy lento. Entonces sería como un tornillo micrométrico y uno macrométrico. Cuando estamos buscando el foco con el ojo rough, pues lo hacemos con y cuando ya estamos enfocando la estrella en el punto final, pues nos vamos con el más pequeño. Por supuesto, esto no es una sesión de astrofotografía, simplemente le estoy mostrando cómo funciona. No me voy a poner a moverlo porque esto además ya está enfocado. De hecho, está tan bien enfocado que de una sesión a otra ni siquiera lo muevo, sencillamente lo apunto. A veces hago algunos ajustes, pero generalmente no hago nada. Entonces, bueno, explicado ya en general todas las partes del telescopio, voy a decir un poquito cómo funciona y cómo se interrelacionan cada una de las partes, porque es muy importante. Vamos a empezar por la computadora. Esta es una ACR Plus. ACR es una marca de ZWO que, en mi opinión, es el fabricante más avanzado de astrofotografía en este momento. Es una compañía china, pero contrariamente a lo que la gente piensa que los chinos lo que hacen es copias baratas, pues no. Hace tiempo que dejaron de hacer eso, atención, ¿no? Y en astrofotografía, para mí, son los más avanzados. Son los más avanzados y además son relativamente abordables. No son baratos, ojo. No estamos hablando de piezas súper baratas, justamente como las copias que hacían antes. No, esto es tecnología china y con precios iguales o incluso más caros que los americanos, ¿no? Pero mucho más baratos que los alemanes, que son siempre la tecnología, digamos, clásica, pero a precios que no son abordables para la mayoría de las personas como yo. Entonces, bueno, de nuevo, esta computadora que es la ACR Plus tiene todo el software, suministra la electricidad, tiene los puertos de conexión aquí atrás para que se conecten todos los componentes y básicamente es el cerebro de todo el sistema. Ella controla las cámaras, controla el guider, controla el movimiento del telescopio y todo eso se controla con mi teléfono celular o con el iPad. Es Wi-Fi además, esta antenita que está acá es justamente para que se pueda controlar a distancia, porque entre otras cosas nosotros no queremos controlar con un cable, porque ese mínimo de vibración de nuestra mano pues mueve las estrellitas que estamos viendo a años luz de la Tierra y hace que perdamos foco. El hecho de que la cosa sea completamente Wi-Fi es genial, es realmente bueno. Además, valga decirlo, a mí me gusta controlar con el iPad, pero también lo puedo hacer con el teléfono. Entonces, si se me acaba la batería de uno, puedo ir con el otro. O sencillamente, puedo incluso, una vez que todo está funcionando, puedo incluso utilizar el teléfono, hacer una llamada, ver YouTube
grabar un episodio de Deep Sky Chronicles, puedo hacer muchas cosas y todo está en Wi-Fi y todo está en automático. Es realmente una maravilla. Valga decir que antes de que se inventaran estas cámaras, esto era complicadísimo. Había que buscarse drivers para todos los componentes, había que ver que las cosas no funcionaban, que por qué, que cuál es la velocidad de la data, que cómo se coordina con la montura. Aquí yo desde que monté esto, yo nunca en mi vida he instalado un driver de nada. El único driver que yo he instalado fue la base, porque esta es una base vieja, que fue conseguida por Celestron hace como, no sé, 20 años, 30 años, y bueno, tuve que actualizarla y eso lo tuve que hacer manualmente. Pero esto es Wi-Fi, se actualiza solo, me actualiza todos los componentes solo. Es realmente como un teléfono, es completamente plug and play y valga decirlo, está hecho para aplicación móvil. Esto no funciona con una computadora normal, a menos que, bueno, que se instale por acá una red y eso sí es complicado, no sé cómo hacerlo, honestamente. Pero básicamente esto está hecho para que funcione de manera inalámbrica, sin importar en donde uno esté. Él crea su red, no es necesario tener red de internet ni nada. Sencillamente él crea una red que se conecta con tu sistema de control y con eso se controla todo. Bueno, entonces como decía antes, eh, gracias a esta computadora y el iPad, que es la forma que yo lo utilizo, pues yo le digo sencillamente, mira, busca tal objeto y tómale tantas fotos de tantos minutos con tanta asa durante tanto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Le doy todas las indicaciones que quiera y todo se hace de manera más o menos automática, de manera mágica. Entonces, bueno, él controla la cámara, él le dice a la cámara cuántas fotos, él le dice a qué temperatura vas a estar, él hace todo. Como dije antes, el Guide Scope es el responsable de orientar todo el sistema. Bueno, en realidad no orienta todo el sistema, en realidad la computadora con el telescopio y la cámara, él sabe ya dónde está. Pero el Guide Scope es el responsable de mover con precisión todo el sistema. Como les dije antes, él busca una estrellita, manda la señal por este cable a la computadora y dice, hey, la estrellita se mueve un píxel, ¡pum! La computadora manda la señal a la base para que se mueva un píxel, corrige y seguimos tomando la foto. El sistema es tan preciso que puedo tomar fotos de 10, 20 minutos y no hay ningún tipo de trailing, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, ya para terminar, voy a decir que yo escogí un Astrocam porque, como les dije, es lo que me parece más práctico, es lo más eficiente para la astrofotografía, incluso se ve bonito, pero cuando uno comienza, la mayoría de las personas tienen una cámara como esta, una Canon. Bueno, puede ser Nikon, pero Canon tiende a ser más compatible, por cierto, ¿no? Que se puede, gracias a un adaptador, se puede pegar en la parte de atrás del telescopio y hace el mismo trabajo que esta, de forma menos eficiente, pero hace el trabajo. Entonces, bueno, si ustedes ven kit de astrofotografía que tiene este tipo de cámaras, es porque, bueno, también se puede hacer de esa forma, ¿no? Y bueno, creo que esto resume bastante bien todos los componentes y más o menos el funcionamiento de un Astro Rig. En los próximos videos voy a explicar con más detalle cómo funciona la cámara, cómo funciona la computadora, cómo funciona el guiding, cómo funciona el telescopio, cómo se ajusta, porque tiene sus ajustes muy particulares. Y de nuevo, gracias de nuevo por estar conmigo una vez más. Los invito a ver la próxima emisión de Deep Sky Chronicles. Hasta la próxima. Clear Skies.